Bueno, buenas tardes para todos. Bienvenidos un año más a esta actividad de cultivos de invierno que entre Singenta y Mació venimos haciendo ya hace varios años para presentar las novedades que tenemos en temas de protección de cultivos de trigo, de cebada y de colza. Especialmente este año vamos a hablar bastante de colza. Gracias a todos por venir. Sabemos que son fechas complicadas donde se empiezan a juntar la cosecha y la siembra, así que valoramos muchísimo el hecho de que hayan venido y vamos a después, a partir de la semana que viene, toda la actividad va a estar grabada y subida a YouTube, así que se los vamos a estar comunicando para que los que no pudieron venir lo puedan ver. Tenemos hoy entonces dos bloques bien marcados. La primera parte relacionada al manejo sanitario de los cultivos, de los tres cultivos, trigo, cebada y colza, para lo cual un año más contamos con el doctor Carlos Pérez, con quien trabajamos hace muchísimo tiempo, para hablar del manejo, de las características de este año, de qué podemos esperar, repasar resultados de ensayos y junto a Nicolás Faggi presentar los datos del último año de ensayos, tanto en trigo y cebada con los fungicidas de Syngenta, como para el cultivo de colza con el fungicida Mr. Top. En una segunda parte, después de un corte que vamos a hacer, en una segunda parte vamos a estar hablando del manejo del vuelco en el cultivo de cebada, ¿sí? Donde hemos realizado el año pasado junto a Iña un trabajo muy bueno dirigido por Andrés Berger, así que gracias Andrés por haber venido. Los resultados son muy buenos en el manejo del vuelco y cómo prevenir con el uso de algunos productos el vuelco mediante el fortalecimiento del tallo de las plantas. Así que creo que dos temas interesantes, importantes de cara a esta nueva zafra. Vamos a arrancar, hemos sido puntuales, han sido puntuales en llegar, así que vamos a ser puntuales en comenzar. Y por supuesto para los que se queden al final vamos a estar compartiendo una cena con todos los que puedan quedarse. Ojalá que sean casi todos. Carlos. Muy bien, no sé si se escucha bien ahí. No, acá tengo esto. Bueno, buenas tardes a todos los que no nos saludamos. Felicitaciones a Syngenta, a Mació por la organización y la convocatoria de la jornada. La charla, la parte mía, va a estar más enfocada, ahí como dice, profundizar la comprensión del patosistema. A mí me parece que hay una... Bueno, la parte de productos se la voy a dejar para Nicolás, vamos a ver los resultados de ensayos, pero básicamente la parte de productos la coordinamos que la va a dar Nicolás. Lo importante acá es que me parece que hay productos muy potentes, muy eficientes, que son una herramienta bien potente, que tenemos que tratar de manejarlas bien para poder contar con ellas por más tiempo. Ya tenemos experiencias en malezas, tenemos experiencias en plagas. Tenemos que tratar de cuidar las herramientas que tenemos, y más cuando tenemos herramientas potentes como las que hay. Eso nos juega en contra, porque a veces cuando sabemos que tenemos herramientas potentes nos dejamos estar un poco más. Eso atenta contra la durabilidad de esa herramienta, y es lo que el enfoque de la charla va a estar básicamente hacia ese lado. Bueno, cuando ande... Ahí va. La hoja, para ir rapidito... Creo que se corta, ¿no? ¿O no? ¿Cuál es el principal? Me pongo acá. ¿Cuál es la principal limitante al momento de manejar las enfermedades? Vamos a ver cómo funcionan los fungicidas frente a distintos niveles de infección. Vamos a ver el por qué es necesario conocer la epidemiología. ¿Qué es la persistencia de un tratamiento? Que esto parece que todos lo sabemos, pero me parece importante repasar eso y de qué depende, qué factores, porque es de las consultas que más tenemos. Yo hago esta aplicación, pero ¿y cuántos días tengo protección? ¿Cuántos días me está controlando? La importancia de la calidad de aplicación. Y después vamos a pasar para colza, donde básicamente nos vamos a enfocar en dos enfermedades que son las de mayor interés o las que más consultas estamos teniendo, que es pie negro o foma y podredumbre húmeda del tallo causada por esclerotinia. Ahí vamos a ver cómo se desarrolla la enfermedad, me parece bien importante. Como son enfermedades que se conocen bastante menos que las enfermedades que tenemos en trigo y cebada, me pareció importante gastar un poco de tiempo de mostrar cómo es que se desarrolla la enfermedad, porque también tenemos muchas consultas de eso, de básicamente cómo es que ocurre todo.
y por qué las infecciones tempranas son importantes y cómo afectan básicamente el rendimiento. Para empezar, no sé si alguno se anima a decir cuál es la principal limitante que tenemos al momento de manejar las enfermedades. ¿Con qué se chocan al momento de manejar una epidemia a nivel de campo? ¿Cuál es la principal limitante que tiene? El momento. Básicamente, mi diagnóstico, que puede estar totalmente equivocado, es una opinión totalmente personal, pero yo lo que veo es que seguimos teniendo problemas con el momento de aplicación. Los productos funcionan, el diagnóstico a veces es complicado, a veces se apoya en el laboratorio, a veces se apoyan en colegas y más o menos se llega al diagnóstico. Son enfermedades que normalmente, las que manejamos son normalmente conocidas, no es que estén apareciendo enfermedades nuevas continuamente. Entonces me parece que básicamente la cuantificación es muy sencilla, creo que tampoco hay problema ahí, pero sí me parece que es bien importante el momento, que cuando tenemos que definir el momento esperamos a ver si podemos aguantar un poco más. Quien es más tranquilo para tomar la decisión, y tenemos el otro que es ansioso, que directamente no le gusta ver el cultivo enfermo, tiene miedo de que el cultivo se le enferme y le aplica por más que ni siquiera haya. Entonces, para mí el momento es el principal limitante que estoy viendo en el sistema, en el manejo de enfermedades en trigo y cebada. Y eso tiene dos componentes que normalmente el agrónomo le tira toda la segunda, ¿no? Por logística tuve que aplicar, o por logística no me llegó a tiempo. Pero en realidad hay una cuestión que quiero discutir ahora, que es la parte técnica. La parte de logística cada uno lo solucionará, pero incluso para definir o ajustar la logística precisamos tener buena base técnica. Porque yo tengo elementos para saber si puedo esperar una semana o no. Si dentro de 10 días me viene el mosquito, tengo elementos para saber si esos 10 días me va a afectar o no la eficiencia de control de esa enfermedad. La curva, que ya todos la conocen, las enfermedades que manejamos foliares son todas policíclicas, todas tienen el mismo desempeño, tienen una fase lag, que es cuando la enfermedad se establece en el cultivo, son los primeros síntomas. Como son enfermedades policíclicas, cada síntoma está produciendo nuevo inóculo secundario, que a determinado momento, a medida que hay más lesiones, empieza a haber cada vez más inóculo hasta que se vuelve exponencial. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que saber si estamos en la curva roja o en la celeste para saber cuánto tiempo tenemos y para ajustar mejor la logística. Es cierto que la logística es importante, pero tenemos elementos para poder ajustar eso. Si yo creo, por mis conocimientos, que estoy en la celeste, en la azul, y resulta que estoy en la roja, seguramente cuando yo crea que voy a estar entrando a tiempo, estoy entrando tarde. Entonces es bien importante entender eso. ¿Qué es la fase lag? La fase lag es cuando empezamos a ver los primeros síntomas. Esto no es fase lag, acá no se está estableciendo la epidemia, acá ya está establecida hace rato y ya estamos con mucho tejido muerto. Entonces, esto es tarde y esto es el momento que podría llegar a ser el momento de aplicación o podría ser la luz amarilla para empezar a gestionar el momento de aplicación. El momento crítico o el nivel crítico que manejamos coincide con esto, que después lo vamos a ver, pero es 50% de incidencia en mancha y 30% en roya, dependiendo de los cultivares. Es básicamente cuando estamos en ese punto, por encima de esa incidencia, ya estamos prácticamente en la fase exponencial y ahí se nos va de las manos. Entonces, en realidad estamos controlando enfermedades cuando el cultivo todavía está verde, porque está muy parecido a esto. Pero ¿qué pasa? Si se dan las condiciones climáticas, si tenemos presión de inóculo y si tenemos clima favorable, no demora mucho en llegar a esto. ¿Tá? Pero tenemos que saber qué cosas son las que hacen que lleguemos a eso. ¿Por qué ese es el momento de aplicación? Y bueno, porque si yo aplico en la fase lag, cuando cada vez que voy veo alguna pintita, alguna manchita que la tengo que andar buscando y me cuesta encontrarla, si yo aplico ahí, yo sé que estoy aplicando porque vi la enfermedad, pero en realidad estoy perdiendo persistencia del tratamiento, o sea, días en que el tratamiento va a ser efectivo, porque el producto va a empezar a degradarse, va a empezar a metabolizarse, creo que está con poca pila, ¿no se corta un poquito o no? ¿O es señal? Si no termino acá.
Cuando yo me apresuro a aplicar, pierdo el beneficio de la persistencia del producto. O sea, yo puedo estar aplicando acá y si la epidemia va a empezar a subir acá, realmente estoy perdiendo una semana, 2 semanas que el producto está, pero no está enfrentando a la presión del patógeno. Entonces, es bien importante tener en cuenta de que si yo aplico antes que el nivel crítico, voy a estar más seguro, más tranquilo, porque en realidad está aplicado, pero tengo mayor incertidumbre porque puede pasar, y nos ha pasado, de que la epidemia no se desarrolla nunca y termina probablemente sin fungicida, más probable en trigo que en cebada, porque en cebada, desde que apareció Ramularia, prácticamente se van todas con alguna aplicación. Y tengo menor persistencia. Ahora, si yo me duermo y digo, no, yo no estoy seguro, para mí todavía tira bien el cultivo, voy a esperarlo porque tengo miedo de después no llegar a llenado, entonces lo voy a aguantar. Y termino aplicando acá. Tengo mayor presión de inóculo porque hay más enfermedad. Tengo menor eficiencia porque tengo más hongo para matar, manchas más desarrolladas donde hay menos traslocación del producto. Y tengo menor persistencia porque en realidad al tener una mayor presión de inóculo, el producto no tiene buena traslocación, no cubre todo el tejido. En este tejido el fungicida se mueve en toda la hoja. Acá no se mueve en toda la hoja porque los haces vasculares están colapsados. Entonces, me afecta todo lo que es las virtudes que puede llegar a tener un fungicida. Claro que un fungicida más potente se ve menos afectado que uno menos potente, pero de todas formas, aún con el más potente ya hemos pasado epidemias complicadas, como nos pasó con la mancha en red, en cebada en el 23, donde aún con muy buenos productos no se podía frenar la epidemia. Lo que es importante es que cuando hablamos de cantidad de enfermedad, básicamente está dado por 2 factores y es bueno saber cuáles son esos 2 factores. Uno es el número de lesiones y el otro es el tamaño de las lesiones. ¿Por qué es eso? Porque si yo tengo una severidad alta pero está todo por lesiones chicas, el fungicida va a actuar mucho mejor que si estoy con una alta severidad por manchas grandes. ¿Por qué? Porque el fungicida se mueve por los haces vasculares, el que es sistémico, el que se mueve, y acá no va a llegar. Acá, en el medio de la mancha, solo va a matar el fungicida que le caiga encima. La gota que caiga arriba de la mancha, por eso preciso buena cobertura. En cambio acá, si yo no tengo buena cobertura y tengo muy buena sistemia, entonces por eso también es importante saber el tamaño de las manchas y acá yo estoy casi con certeza de que no voy a tener buena cobertura porque además las hojas más enfermas son las que están más abajo, las que están más complicadas de tener un alcance con la aplicación. Y eso es lo que me condiciona después la persistencia del tratamiento, porque quedó mucho hongo vivo, esporulando y me retoma la epidemia al poco tiempo de haber realizado la aplicación. ¿Por qué se debe evitar llegar tarde? ¿Qué es llegar tarde? Bueno, cuando está con alta severidad, cuando ya tengo mucho tejido muerto, muchas manchas. Todos los hongos son patógenos porque cuando causan la infección sobre el tejido vivo. Aún los necrótrofos tienen una parte biotrófica al inicio de la infección que infecta el tejido vivo. Si no infectara tejido vivo no serían patógenos, serían saprófitos, o sea, se alimentan de tejido muerto. ¿Qué diferencia tiene los biótrofos de los necrótrofos? Que los necrótrofos pasan enseguida, ni bien penetran a la hoja, acá tienen la espora, el tubo germinativo, el apresorio y el tubo de infección. Ni bien causa la infección, empieza a liberar toxinas. Estas toxinas para matar el tejido. Al matar el tejido, se va alimentando el tejido muerto. ¿Qué quiere decir esto? Que va matando el tejido por delante de donde viene la hifa. Esto que parece un bolazo detallista, en realidad es crucial porque quiere decir que si el fungicida viene sistémico, no va a llegar al tejido muerto porque los haces vasculares están colapsados, por lo tanto no va a llegar a donde está el hongo. Va a llegar al borde del tejido muerto y a donde está el hongo activo, que es adentro del tejido muerto, no lo va a matar. Y ahí precisamos la cobertura que hablábamos. En el caso de roya, que es biótrofo, no tenemos ese problema y siempre tenemos muy buena sistemia. Al contrario, la roya lo que tiene es que rompe la epidermis y incluso se hace de fosa. Es importante esto, a mayor síntoma tengo mayor masa fúngica. ¿Qué quiere decir? Que si estoy llegando tarde, con alta severidad, con un alto nivel de tejido muerto,
tengo mayor masa fúngica, son enfermedades policíclicas. ¿Qué quiere decir? Que todo el área que yo veo muerta es potencialmente productora de esporas. Cuanto más severidad tengo, más esporas tengo. Eso es lineal. Hay interacción con cultivares, con el clima, por supuesto, pero cuanto más severidad tengo, más cantidad de esporas tengo. Mayor esporulación, mayor presión de inóculo, menor traslocación, porque están los haces vasculares cortados, menor eficiencia del tratamiento, porque acá me actúa solamente de contacto, y traslaminar, pero sistemia no hay. Y menor persistencia del tratamiento, porque cada vez que nosotros aplicamos un fungicida en una hoja como esta, acá no se trasloca, entonces la gota que cae acá va a matar a lo que está abajo de donde cae la gota. Pero el resto de la mancha que queda sin fungicida va a quedar vivo. Va a estar esporulando y me va a caer sobre tejido vivo que está con fungicida. Entonces en realidad la severidad se va a trancar, porque como yo apliqué fungicida, donde está vivo sí se trasloca y está protegido. Pero ¿qué pasa? El fungicida empieza a tener metabolización, empieza a traslocarse. Hay un momento en que el fungicida ya bajó la concentración en este tejido vivo y ahí es donde las esporas que se generan acá empiezan a ser efectivas ahí y aumenta nuevamente la severidad. Por eso es que baja la persistencia del tratamiento. Si yo fuera tan efectivo de matar todo el hongo, por más que se vaya el fungicida, después si no hay hongo no hay enfermedad. Entonces es bien importante, volvemos de nuevo a la importancia del control con bajos niveles de enfermedad. ¿Cómo funciona el fungicida según enfermedad? En biótrofos no hay tejido muerto. Si lo mata es por accidente y si lo mata se muere el hongo, porque realmente es biótrofo, o sea, se alimenta de tejido vivo. Entonces, si vemos una hoja muerta por roya, y bueno, las esporas que están ahí están vivas, pero en realidad no está produciendo más inóculo. El hongo ya se murió. ¿Tá? Lo que está vivo son las esporas, pero no la infección. En el caso de roya, como no mata tejido, y lo que hace incluso es romper la epidermis, le rompe el balance, la capacidad que tiene la planta de regular la eficiencia de uso de agua. Le rompe la capacidad de regular el agua. Por acá se pierde agua, por eso las royas causan más daño cuando hay déficit hídrico. Por acá se pierde agua. ¿Y por qué se pierde agua? Y bueno, porque no tiene capacidad de regularlo y por lo tanto va más transpiración para ahí, va más corriente de xilema para ahí. Si va más corriente de xilema para ahí, va más fungicida para ahí. Entonces para la roya nos viene bárbaro esto que le hace el hongo a la planta, porque hace que el fungicida se concentre más a donde está la rotura, porque va más agua para esos lugares. Entonces en roya nos favorece, por eso es que podemos tener alta eficiencia de control, si el producto es eficiente, alta eficiencia de control en roya, y en general en manchas tenemos una eficiencia relativamente menor. En el caso de mancha, es lo que decíamos, el hongo, el centro de la infección generalmente fue donde causó la primera infección, o sea, el centro de la mancha, perdón, es donde causó la primera infección, ahí penetró el hongo y empezó a producir toxina y a comer el tejido muerto. Pero el hongo está en todo el tejido este. Cuando nosotros hacemos cámara húmeda en el laboratorio, esporula toda la lesión. Entonces tiene capacidad está crecido por debajo, por adentro del tejido, en todo el tejido muerto, y acá es muy difícil porque los fungicidas se traslocan por corriente de agua. Si el tejido está muerto no transpira, si no transpira no le llega agua, y si no le llega agua no le llega fungicida. Entonces solo funciona la gota que le cae encima. Por eso es importante la cobertura. Y esto lo remarco porque pensamos de que como los fungicidas son sistémicos, la cobertura no calienta demasiado. Sí que calienta porque cuando estamos controlando este tipo de enfermedades, si no tenemos cobertura, la eficiencia disminuye. ¿Por qué es necesario conocer la epidemiología? Bueno, que era una de las preguntas que poníamos al principio. Habiendo entendido cómo funcionan las enfermedades, yo sé de que los niveles de mancha que tengo que manejar son bajos, sé que la población fúngica tiene que ser baja porque si no pierdo eficiencia. Pero para eso, para saber cuándo estoy acá y cuándo estoy acá y cuándo estoy acá, preciso entender la enfermedad. Y preciso tener elementos para saber cómo predecir por qué curva voy a ir. Si nosotros trazamos rayas y decimos, bueno, el nivel crítico, este 30%, esto es la severidad, ¿no? Nivel de enfermedad es severidad. Si yo digo, bueno, el nivel crítico es 30% de incidencia, 50% de incidencia para mancha. El 50% de incidencia en base a hoja es una mancha
en la hoja ya es incidencia, por más que la manchita sea un puntito. ¿Tá? Es hoja enferma, hoja sana. ¿Tá? Entonces, si yo digo 50% de incidencia, que más o menos coincide con un 2-3% de severidad cuando hacemos la correlación, si yo sé que estoy en la curva roja, voy a llegar antes que si estoy en la curva celeste. ¿Cuál es la diferencia entre la curva roja y la celeste? Podemos analizar aquello. Si yo tengo un cultivar susceptible, seguramente estando acá, puedo predecir de que voy a ir por la roja, de que en una semana con lluvia, con condiciones favorables y con presión de inóculo, en una semana me cambia mucho. Si estoy en un cultivar resistente, en una semana no me va a cambiar demasiado. Si estoy con monocultivo en mancha, y bueno, en una semana y con lluvia se me prende fuego. Si estoy con manchas y estoy con buena rotación, capaz que una semana no cambia tanto, o 10 días no cambia tanto. Lo mismo el ambiente. Dan lluvia para la semana, dan este clima que hay humedad por todos lados, y bueno, está caminando por acá. Hay una seca tremenda que hace 10 días que no llueve, no dan pronóstico de lluvia por 10 días, y estoy caminando por acá. Y eso es fundamental para poder tomar decisiones, porque a veces estoy en el nivel crítico, pero no llueve, entonces me paso de acá para acá. Estoy en cultivar susceptible. Estoy con el nivel de mancha, el nivel crítico, no estoy prendido fuego. Y no dan agua. Y bueno, la enfermedad no va a caminar. ¿Quiere decir que no tengo que controlar? No, quiere decir que no tengo la urgencia que tendría si dan lluvia toda la semana que viene. Pero tengo que controlar porque seguramente, si realmente para que una enfermedad que está establecida no camine, quiere decir que el cultivo tampoco va a tener agua. Y ahí estamos en otro problema. ¿Qué es la persistencia del tratamiento? Y esto quería como nivelar un poco porque recibo consultas como que cuesta entender lo que es persistencia, se empezó a entreverar con residualidad. Acortando camino, residualidad y persistencia es lo mismo. Nada más que empezamos a dejar de usar la palabra residualidad, porque desde que se empezaron a analizar residuos en grano, el decir que un producto tiene residualidad empieza a generar problemas sociales que desde el punto de vista técnico lo tenemos claro, desde el punto de vista social no. Entonces empezamos a hablar de persistencia de los tratamientos, persistencia de los fungicidas. ¿Tá? Pero la definición es la misma, la buscan en cualquier libro de fitopatología y básicamente es tiempo de que un fungicida permanece activo en la planta. Activo quiere decir con un nivel de concentración suficiente para matar al objetivo, al hongo. ¿Tá? Pero residualidad y persistencia es lo mismo, nos van a empezar a escuchar hablar más de persistencia por un tema semántico. Acá tenemos la curva para haber dibujado lo que es la persistencia de un producto. Si esta es la dosis efectiva, cuando nosotros aplicamos un producto en general, aplicamos bastante más dosis que la que precisamos. ¿Por qué? Porque el producto va a empezar a degradarse. El producto va a sufrir, la degradación de los productos es fotólisis, hidrólisis, degradación microbiana, metabolización de la planta. Entonces el producto empieza a bajar la concentración. Acá tenemos dos productos con distinta persistencia. ¿Por qué? Porque el tiempo en que llega a la dosis en la cual deja de ser eficiente, deja de ser efectivo para matar al hongo, es distinto. Entonces, este es más persistente que este otro. ¿Sí? Pero la persistencia también está, la persistencia del producto también está dada no solo por la degradación, sino por el movimiento en la planta. ¿Por qué? Porque cuando yo le aplico un fungicida, son dos fungicidas distintos aplicados en esta zona, 3 días después de la aplicación, lo que está teñido en rojo es donde está el principio activo. Y acá lo que vemos es un producto que se mueve poco, que si estos fueran triazoles, podríamos decir que un difenoconazol se mueve poco, es bastante quieto, se trasloca muy poco. Y acá tiene un producto que se movió mucho. Entonces, la persistencia del producto en esta zona fue muy baja. No porque se degradó, porque se movió directamente. Entonces, por eso es que cuando después de un tratamiento empezamos a monitorear roya, por ejemplo, vamos a ver de que las primeras lesiones aparecen en la base de la hoja, en la base de la lámina, no en el ápice, porque en el ápice es para donde se mueven los productos. La persistencia también depende de la concentración inicial. ¿Tá? O sea, acá tenemos la evolución de dos dosis del mismo fungicida. ¿Tá? Se aplica el mismo fungicida, por lo tanto la pendiente de la curva es la misma,
porque si el mismo producto tiene la misma degradación, la misma persistencia, este aplicado en 2/3 de la dosis de este. Y lo que pasa cuando bajamos la dosis, es que le bajamos la persistencia al tratamiento, porque en realidad llegamos a la dosis efectiva antes en el tiempo. Entonces el tratamiento nos dura menos. ¿Esto quiere decir que hay que subir dosis? No, hay que usar la dosis de etiqueta. ¿Por qué? Porque si realmente anduviera mejor con más dosis, la empresa quisiera vender más litros, o sea, le diría, aplica más dosis. Y si realmente anduviera bien con menos dosis, la empresa tiene el producto más competitivo, entonces le diría, apliquen con menos dosis. Esto, a diferencia de lo que pasa en herbicida, en fungicida, lo recomendable es no tocar las dosis. En herbicida sé que las tocan para arriba o para abajo, en fungicida no toquen las dosis, que si anduviera mejor con menos, se le diría, y si anduviera mejor con más, también se le diría. La dosis que nosotros aplicamos está dada por lo que preparamos en el tanque, la dosis que nosotros queremos intencionalmente preparar, y por lo que es la calidad de aplicación. Si el 30% de las gotas me cayeron afuera del cultivo, yo estoy aplicando 2/3 de la dosis. Entonces no estoy aplicando el medio litro que era por hectárea, estoy echando el 66% de eso. Entonces, ojo con esto, porque la calidad de aplicación me condiciona esto. Y si yo llego con pocos impactos, tengo menos concentración del producto y tengo menos persistencia del tratamiento. A pesar de que en el tanque yo eché lo que me dijeron que había que echar. Y acá tienen 2 tarjetas donde lo que vemos es que si esta es la dosis recomendada, esto sin duda que quedó corto y esto sin duda que va a tener menor persistencia. ¿Sí? Porque tenemos mucho menos impacto, mucho menos concentración de producto por unidad de superficie, por lo tanto estamos arrancando ya con niveles que hasta capaz que ni siquiera llegamos a esto, que es lo que pasa cuando decimos que falló el tratamiento. ¿Por qué es importante la cobertura? Bueno, por lo que dijimos del tejido muerto, ¿no? Y una de las cosas que también consultan bastante es el volumen de agua. ¿Está bien echar con 80 litros? ¿Tengo que usar 100? ¿Tengo que usar 40? Mirá que el mosquitero mío más de 40 no me quiere echar. Bueno, no importa el volumen. En realidad no importa para nada el volumen. Lo que importa es la cantidad de impactos que tenemos por unidad de superficie. ¿Qué es lo que pasa? Que a medida que bajo... Uy, me grité un poco. A medida que bajo el volumen, la gota es más chica, porque si no, no tengo cobertura. Y si la gota es más chica, tengo más problemas de deriva. Entonces, ojo con usar bajo volumen con condiciones que no son para bajo volumen. Es lo que está pasando hoy con los drones y con avión pasó siempre, pero ahora que los drones están tan de moda, los drones andan bárbaros, pero realmente las condiciones de aplicación no son las mismas que para el mosquito. Entonces, capaz que cuando anda un dron volando, si es porque no hay piso y el mosquito no anda, está bárbaro, es porque no hay piso. Pero si hay viento, cuando el mosquito está al borde del viento, el dron así a rato tendría que estar parado. Más de 13 kilómetros no vuelen porque no llega, tarjeten los drones porque no... Y eso es por esto, se usan 5 litros, 8 litros, 10 litros por hectárea. ¿Eso está mal? No, está perfecto, pero las condiciones ambientales tienen que ser para eso. Acá tienen, por ejemplo, el tamaño de gota, 3 tamaños de gota y 20, 30 y 40 litros. Entonces uno dice, pero yo voy a echar 40 litros porque es mejor que 20. Bueno, pero yo prefiero echar 20 litros con esta gota que 40 litros con esta para un fungicida, porque tengo mucho mejor cobertura. Perdón, acá. Entonces, no importan los litros, tenemos que tener en cuenta que lo que importan son el número de impactos. Y ahí tengo que ajustarme. Bueno, quiero independizarme, yo sé que el mosquito es desprolijo, quiero independizarme de las condiciones ambientales. Bueno, no puedo pensar en gota fina, pero tampoco puedo echar con antideriva, porque ahí no tengo número de impacto. ¿Se puede aplicar con bajo volumen? Claro que se puede. Acá yo lo que representé, esto está hecho casero, no piensen que está hecho muy... La inteligencia artificial todavía no llegó a mi mundo. Pero esto es la gota, lo que significa la gota azul, es la cantidad de principio activo, que es la dosis que nosotros ponemos por hectárea. Y lo que significa el círculo grande es el resto es agua, que es el caldo que preparamos. Entonces con 80 litros yo he hecho una gota, una cantidad de agua mayor que con 10 litros. Pero el principio activo que estoy aplicando es el mismo.
Entonces, si yo tengo buena cobertura, la cantidad de principio activo que estoy aplicando es la misma. Y esto es bien importante, porque no con 10 litros no hay posibilidad de tener buena cobertura. Hay posibilidad, es más difícil, pero hay posibilidad y se tiene buena cobertura. El tema es las condiciones. ¿Tá? El agua es solo un vehículo, no precisamos agua. Si pudiéramos aplicar producto puro sería fantástico. El tema es que no podemos mezclar nada y muchos productos son difíciles de aplicar si no lo diluimos. La gota fina, que en realidad es gota más chica, tiene mayor deriva, entonces tenemos que ser conscientes de eso. Y bueno, y hay coadyuvantes que nos ayudan a eso. Bueno, acá falta un título. Para terminar con calidad de aplicación, la calidad de aplicación es tan importante como la definición del momento. Yo puedo ser muy prolijo con el momento, que si después no sé ni en qué condiciones aplicó el mosquito, se me entrevera todo el ajedrez, porque realmente después es muy difícil, es esto que aparece acá. No es fácil determinar la falla de aplicación en fungicida. Con insectos y con lagartos de herbicida es mucho más fácil. Con fungicida es dificilísimo saber los lagartos que quedan o las malas aplicaciones. Y en general las correcciones, cuando digo no, en realidad no me anduvo, voy a aplicar de nuevo. Esta corrección, para que nos demos cuenta, ya pasó mucho tiempo y termina siendo otra aplicación tardía y por lo tanto con baja eficiencia. Entonces cada vez entramos en una madeja que es un círculo que cada vez nos lleva a lo peor. Porque aplicamos y después que hacemos la segunda aplicación, y esta tampoco me anduvo. Bueno, no, pero porque esta no fue porque estuvo mal aplicada, sino porque estuvo mal el momento, porque llegaste con la epidemia pasada, porque en la primera definición no se controlaron bien las condiciones. ¿Cómo definimos el momento para cada enfermedad? Bueno, acá no sé, me tendría que aparecer lo que dice diagnóstico. A ver si aparece. Ahí está. Diagnóstico correcto, que creo que ahí no hay demasiado misterio. Hay algo de confusión con ramularia, pero hay posibilidades de solucionarlo. Monitoreo frecuente, no queda otra que recorrer las chacras. Esto nos juega en contra y ahora con la suba de combustible más. Porque realmente los números del técnico están muy ajustados. Uno trata de agarrar mucha área, no cobrar demasiado y eso hace que vayamos cada 20 días al cultivo. Eso para el manejo sanitario es penal. Entonces, ojo con esto. Nivel crítico versus primera detección. Nosotros tenemos enfermedades en las cuales el nivel crítico es fundamental, no podemos en los cuales la primera detección es fundamental, no podemos monitorear, y hay otras enfermedades en las cuales tenemos niveles críticos bien claros y ahí sí podemos definir, monitorear, decir, bueno, viene subiendo, la semana que viene defino si aplico o no aplico. ¿Cuáles son las que manejamos con nivel crítico? Mancha en red, mancha borrosa, septoriosis, mancha amarilla, roya de la hoja. Pero si la roya de la hoja estamos manejando materiales altamente susceptibles, no es monitorear por nivel crítico, sino que es primera detección. En materiales altamente susceptibles, de una semana a la otra llegamos tarde. Entonces vemos primeras pústulas, definimos la aplicación. Lo mismo ramularia. Ramularia es primera detección. ¿Eso significa que me saltó positivo y salgo a aplicar como loco? No. Cuanto antes la detectemos, más tiempo tenemos para trabajar. Pero si realmente es primera detección, tenemos 10, 15 días para ajustar bien la calidad de aplicación. Esto no es que me dieron el positivo en la mañana y en la tarde tengo que salir a aplicar. Pero sí es que, bueno, está positivo, cuanto antes vamos a aplicar, pero vamos a elegir cuál es el mejor día. Ahora, ¿esperamos a ver síntomas para ramularia? Bueno, ahí sí estamos tarde. Y ahí es donde empezamos a enloquecernos con aplicar con distintas condiciones. Roya de tallo. Depende del material. Hay materiales que por ahí te podés quedar un poco más tranquilo, hay materiales que primera detección. Eso siempre miren la susceptibilidad del material. Las rollas, los materiales que son de 7 para arriba es primera detección en la caracterización de INEA. Los que son rojitos, porque yo los de 7 para arriba los pinto todo rojo. Los que son de 7 para arriba, primera detección, aplicación porque realmente se puede disparar. Mancha foliar, incidencia 50%. Incidencia en base a hoja. ¿Qué quiere decir? Agarro el tallo principal o uno de los más grandes. Miro cuántas hojas tienen mancha, no importa cuántas manchas tenga ni qué tamaño de mancha tenga. Eso me va a servir para el análisis epidemiológico, pero no para la toma de decisión. Si tiene una manchita nomás esta hoja y una manchita nomás esta hoja, ya estoy con 50% de incidencia.
¿Qué quiere decir eso? Que se prende la luz amarilla y empiezo a analizar a ver cuáles son las condiciones ambientales, cuál es la resistencia del material para ver si tengo que aplicar o no. Si estoy en 50% y estoy en monocultivo, capaz que ya tendría que haber aplicado. Si estoy en 50% y estoy en rotación y no dan lluvia y el material tiene un comportamiento intermedio, y la puedo monitorear hasta que pongan una lluvia. Si no dan lluvia, pero estoy en 50% y el material es susceptible, y bueno, tengo tiempo hasta antes de la lluvia para hacer una aplicación. Pero es poner epidemiología, no es tan matemático. Y en Roya es exactamente lo mismo, pero 30% de incidencia en los materiales que no son de 7 para arriba. Y siempre, esto es un indicador que prende la luz amarilla, pero lo que termina definiendo es el contexto epidemiológico, o sea, qué condiciones climáticas tenemos, qué presión de inóculo tengo y cómo se comporta el material frente a esa enfermedad que tengo. Acá tenemos, voy a presentar bien poquitos datos de los ensayos que tenemos con Syngenta, porque los datos los va a presentar Nicolás más en detalle. Pero acá tenemos el desempeño de Mirabilis triple, una vez que está definido, si ustedes miran, incluso está bastante alta la enfermedad. Esto es septoriosis en trigo, está con 5% de severidad, seguramente estaba más alto de incidencia que el 50%. Un material que tiene un comportamiento relativamente susceptible. Y acá tenemos, esta es la curva epidemiológica, ¿no? Los días a partir de la aplicación en Z49, o sea, en buche, porcentaje de severidad. Y acá tenemos el testigo en los distintos estadios. El que está en azul es el Amistargol. Esto es una mezcla con protio en amarillo. Una mezcla con carboxamida en el lila y el verde Mirabilis triple. Esto es lo que decíamos de producto potente, que tiene buena persistencia, pero que hay que cuidarlo. Por eso todo lo de calidad de aplicación. Cuando miramos la cantidad de enfermedad a lo largo del ciclo, que es toda el área que queda debajo de la curva, entonces vemos cuánto reduce la cantidad de enfermedad, vemos que realmente Mirabilis funcionó muy bien y dejó prácticamente quieta la enfermedad, ¿no? Con niveles bajos de severidad. Esto no está prendido fuego, lejos de estar prendido fuego. ¿Qué impacto tiene ese manejo sobre la planta? Y aumenta la cantidad de área verde, porque lo que hace es proteger el tejido verde, por lo tanto tenemos más DAF. Y DAF es lo que precisamos si queremos alto rendimiento. Acuérdense de que nosotros precisamos hoja, precisamos fotosíntesis para poder llenar los granos, porque cada vez más tenemos más ajustada la fuente con la fosa. Por lo tanto, cualquier disminución en la fuente que sea significativa cuando nosotros generamos alto potencial, primero nos puede bajar el rendimiento, pero antes de bajarnos el rendimiento nos baja la calidad. Entonces nos da bajo peso hectolítrico, bajo peso de mil, y ahí tenemos que tener mucho cuidado con primaveras frescas como la que tuvimos el año pasado. El año pasado tuvimos un coeficiente fototermal muy favorable, de ahí los rendimientos que tuvimos, y quien no tuvo hoja no lo pudo explotar. Entonces tenemos que estar preparados para la primavera fresca si es que estamos jugando a alto potencial. Después, si no ocurre la primavera fresca, no lo podemos manejar. Pero lo peor que nos puede pasar es que hayamos generado alto potencial y no podamos explotar una primavera fresca. Esto más que nada, capaz que acá contra el río no se nota mucho, contra el río de la Plata, pero más para el norte cada vez se acentúa más. Esto es el número de hojas en Z71 y el número de hojas en Z81. Y de esas hojas que tiene, que ya vemos que hay efectos significativos sobre el número de hojas vivas. El número de hojas vivas es si la hoja tiene alguna parte viva o no, la hoja está viva. Pero dentro de esa hoja viva ahí está la severidad de la enfermedad, que me hace tejido muerto, por lo tanto no fotosintetiza. Entonces le restamos en negro lo que es el tejido necrosado, que es el tejido afectado, y vemos que las diferencias se hacen aún más marcadas. ¿Tá? Y la importancia que tiene, no solo mantiene hojas vivas, sino que prácticamente sanas. Y en Z81 tener dos hojas casi completamente sanas, nos aseguramos muy buen llenado de grano, porque estamos a fines de llenado de grano con toda el área verde, con 2 hojas de área verde. Respuesta en rendimiento significativa. Si acá, si queremos
los que les gusta la figura de rendimiento y se llevan el numerito, 2.000 kilos de respuesta, está un cultivar susceptible, ¿no? Pero 2.000 kilos de respuesta en un material de alto potencial con una única aplicación en Z49. Realmente las enfermedades se llevan mucho y realmente tenemos productos que pueden llegar a proteger bien manejados eso que se llevan las enfermedades. Peso hectolítrico lo mismo, mejora la calidad, fíjense 78, 82, relativamente alto para lo que fue la epidemia, porque está al borde pero sigue siendo trigo. Y peso de 1000, respuesta significativa básicamente por haber completado el llenado de grano. Pasando a la cebada, esto es una cebada Helios, donde tenemos, esto es para ramularia, de nuevo la fecha, la severidad, acá se aplicó en Z49, esto tiene 8% de severidad al momento de la instalación. Esto es alto para lo que es, para lo que es ramularia y aún así tuvimos muy buena respuesta de control. De nuevo tenemos la Mistar, el Protio, otra carboxamida y el Miravis. Realmente muy buen control, muy buena eficiencia. En una curva de esta, la eficiencia es cuánto se mantiene o baja la epidemia. En general, si no larga hojas nuevas es difícil que baje, a menos de que se mueran las hojas enfermas de abajo, pero por lo menos se tendría que mantener. Y la persistencia es hasta dónde empieza a retomar la epidemia. O sea, si miramos la curva de esta, acá empieza a retomar la epidemia. Si miramos esta, un poquito más acá. Y esta directamente no empezó a retomar nunca. De nuevo, el área debajo de la curva con diferencias significativas y respuestas a los distintos productos. La tasa de desarrollo, si miran esto es bien importante, lo dejó en cero prácticamente. Lo mismo veíamos para septoriosis. O sea, son productos que bien aplicados. Ojo que esto está aplicado con mochila, días sin viento. O sea, esto es evaluar el producto. Difícilmente se tenga este resultado en el campo o en muchas escalas, pero esto con todo controlado realmente paraliza la enfermedad. Se vio en septoriosis, se ve en ramulariosis. Dos enfermedades que son difíciles de controlar. Bueno, esto es lo mismo para cebada, lo mismo cómo impacta en la cantidad de tejido verde. Respuesta en el rendimiento. Acá no fue tan segregado los tratamientos, pero todos los tratamientos que controlaron bien ramularia tuvieron muy buena respuesta, pero el que difirió significativamente del testigo fue Miravis triple en estas condiciones. En peso de grano no tuvimos diferencia, pero en calibre sí. En calibre también no es que hubo un efecto importante en el calibre, porque el calibre no terminó siendo tan malo tampoco en el testigo, pero sí hubo una respuesta significativa en el calibre, que significa que se aumentó el DAF, o sea, se completó el llenado, se aumentó la duración del área foliar y completó el llenado. Esto es bien importante y quiero que se concentren solo en estas, son las dos parecidas, nada más que aquella es tipo spot y esta es mancha en red tipo red. Y lo que quería mostrar es, estos son 3 ensayos distintos, son distintos materiales, tiene un montón de limitantes, esto si empezamos a ponernos muy estrictos, pero lo que me pareció importante es que a medida que aplicamos con mayor severidad, la eficiencia de control va disminuyendo, esto es eficiencia de control, va disminuyendo porque estamos entrando cada vez más tarde y empiezan a segregarse cada vez más los distintos productos. Esto quiere decir de que si llego tarde, aplico esto. Y bueno, en realidad no debería llegar tarde. Sé que si llego tarde me voy a enfocar en los que tienen mayor eficiencia, pero ya comprometí eficiencia en relación al resto. Entonces, el mensaje es momento de aplicación y calidad de aplicación. Son productos muy potentes, pero hay que cuidarlos. Y a pesar de que muestran ventaja cuando uno se atrasa un poco, en realidad no hay que abusar de eso y si se quiere dejarlo atrasar porque después igual anda lindo el producto. Eso era para trigo y cebada. Ahora, ¿cómo venimos de tiempo? Ahora vamos a ver colza, un poquito más corto que lo de trigo y cebada. Básicamente vamos a hablar de 2 enfermedades. Pie negro,
que también hablamos mucho de mancha foliar por FOMA, pero en realidad la enfermedad que queremos controlar es pie negro, que es causado por FOMA, y podredumbre húmeda del tallo, que es causado por Sclerotinia sclerotiorум. El pie negro se le llama pie negro porque lo que hace, el principal daño que causa FOMA es cuando anilla la base del tallo, el pie de la planta o el cuello, y ahí es donde se cae la planta y se pierde la unidad completa. Y podredumbre húmeda es una enfermedad que es los que estamos bastante canosos, sembramos girasol alguna vez, hace muchos años, y esta enfermedad era muy importante, esclerotinia. Después que se dejó de sembrar girasol, esta enfermedad bajó en su importancia, se veía en alguna pastura, se ve en alguna leguminosa, se veía en alguna soja, pero básicamente poca importancia. Y de a poco está empezando a tener cada vez más importancia. Se empezó a ver en colza, se sigue viendo en semilleros de lotus o de pastura leguminosa, se sigue viendo algunos casos en soja. Es una enfermedad que es muy complicada por la estructura de resistencia que genera y que quedan en la chacra, que son los esclerotos. Ahora vamos a ver un poquito más de eso. FOMA. FOMA causa distintos síntomas. El patógeno es el mismo y la enfermedad la llamamos por el más importante, que es pie negro. El pie negro es porque en la base del tallo o en el cuello de la planta, el hongo ingresa acá y empieza a matar, a degradar el tejido y empieza a obstruir los haces vasculares, limita la translocación de nutrientes para arriba y de agua, o sea, el xilema, pero también anilla el floema y baja menos fotosintatos para la raíz, entonces empieza a tener problemas la raíz también, y termina incluso cayéndose la planta y perdiendo toda la unidad productiva. Causa mancha foliar, que son las que normalmente monitoreamos, que son manchas generalmente circulares o bastante circulares, que se identifican por los puntitos negros que están encima, que son los pignidios de la enfermedad, del patógeno. También causa cancros en el tallo, como aparece acá, cancro bastante blanco, pero blanco de color. Esto no es micelio. Si ven micelio así es más probable que sea esclerotinia y no que sea FOMA, pero es bastante blanco de color, muy parecido al color que tienen las manchas y también con puntitos negros. Y también causa manchas en la silicua. Y esto es importante desde el punto de vista epidemiológico, porque si está en la silicua es muy probable que se pase a la semilla. Si se pasa a la semilla lo llevo a la chacra el año que viene. Pero además, acuérdense de que las silicuas son como la hoja bandera del trigo, ¿no? O sea, depende mucho el llenado de los granos, depende de la silicua. Entonces, cuanto más afectada tenemos la silicua, menos. De hecho, la respuesta que hemos tenido en carinata fungicida ha sido por sanidad en silicuas más que por sanidad foliar, de ensayos que hemos hecho en algún momento con UPM. Esto es una chacra de colza, un material altamente susceptible, que ya no está más acá, un híbrido que se trajo en algún momento. Perdón, sí. Recién dijiste que FOMA en silicuas obtuvieron mayores diferencias en rendimiento. En rendimiento, en peso de mil. Que en realidad peso de mil no es el principal componente, es el número de grano, pero el número de grano no nos dio el presupuesto. ¿Y la aplicación de ese producto para controlar FOMA en qué momento fue? Pensando en las silicuas. Lo aplicamos cuando no había silicua, lo aplicamos en C1. El tema es que vos cuando haces aplicaciones tempranas, quieras o no, estás bajando la presión de inóculo, porque el fungicida no solo cae en la planta, sino que está cayendo también en el ambiente, o sea, en el resto. Muchas gotas no caen en el cultivo, y eso te baja la presión de inóculo, que esté en el rastrojo, que esté en hospedero secundario, entonces, en realidad vos terminás teniendo, en este caso que FOMA sí está en la hoja, vos al controlar la epidemia en la hoja también bajás el inóculo para la floración después. Ahí depende solo del inóculo que tenga por viento, pero no del inóculo local. ¿Quedó? Esto es un híbrido que ya no se siembra más, altamente susceptible, que se sembró en una chacra que había tenido colza. Ese fue el penal, y esto es bien importante porque este año, con lo tentador del negocio, pueden haber chacras con colza sobre colza, ojo con eso. Realmente cuando se empieza a caer el cultivo no hay nada para hacer, no hay fungicida que nos proteja una planta de colza cuando el hongo está al lado del tallo.
Porque al rastrojo no le podemos aplicar fungicida, no es eficiente, no hay traslocación, no tenemos impacto suficiente. Le llega, el rastrojo está así, le echamos fungicida con la prolijidad para controlar el rastrojo, le aplicamos acá arriba, mañana hay un vientito, corre un chorro de agua y esto se da vuelta y quedó de nuevo el hongo tirando espora por arriba. Entonces la eficiencia en el rastrojo, lo mismo que nos pasa con trigo y cebada, no tiene sentido. Por lo tanto, si tienen chacras de colza sembrados sobre colza, ojo, y si todavía no la sembraron, traten de no sembrarla. No se puede asegurar de que va a pasar un problema, porque es biología, pero es altamente probable de que pase dependiendo del clima. ¿Está? Esta chacra se perdió, la terminaron dando vuelta y sembraron un cultivo de verano de primera, porque se empezaron a perder unidades productivas, y miran, no sé si se nota mucho, pero hay mucha planta caída, y cada vez se caían más. Nosotros instalamos un ensayo que lo tuvimos que abandonar porque el productor decidió no seguir el cultivo. Entonces en realidad no pudimos sacar mucha información, pero realmente es un problemón. Y ojo con eso porque este año tienta y mucha gente no sabe que no es como el trigo, que más o menos sabés que perdés 500 kilos, 800 kilos, pero sacás rendimiento acá, corres el riesgo de no sacar rendimiento. Características de la enfermedad, bueno, con los nombres, el estado perfecto era Phoma lingam, el estado imperfecto Letofaera, el nombre actual es Plenodomus, pero le seguimos llamando Phoma y síganle llamando Phoma. Yo lo pongo a esto porque si buscan información está bueno saber el nombre. Sobrevive en el rastrojo, sobrevive en las semillas y en las crucíferas. ¿Tá? Entonces, ojo, porque tenemos muchas crucíferas malezas que si bien no está cuantificada la importancia epidemiológica, sabemos de que ahí puede estar. Para decir que son un problema las crucíferas, tenemos que saber qué tan susceptibles son a Phoma y eso no está caracterizado, por lo menos yo no tengo conocimiento que en Uruguay se esté trabajando en eso. Lo que sí sabemos que carinata, por ejemplo, es menos susceptible que colza. Entonces, una colza después de una carinata, y bueno, capaz que ahí es más defendible, pero una colza después de una colza no. Se disemina por semilla y salpicado y por viento. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque al ser diseminado por viento, nosotros no somos capaces de controlar la presión de inóculo. Si el vecino, la diseminación por viento ocurre a 500 metros. Por lo tanto, si el vecino tuvo una colza que se le cayó a pedazos de Phoma el año pasado, el rastrojo que está ahí está lleno de Phoma. Y ese inóculo me está llegando. ¿Eso es lo mismo que el monocultivo? Y no es lo mismo. Y esa sí la podemos manejar. Pero tenemos que saber que de ahí me está llegando inóculo. Entonces el monitoreo tiene que ser más importante. ¿Cuál es el periodo de rotación para Phoma? Y básicamente son 3 años, o sea, 2 años sin colza. ¿Sí? Esta es información de Canadá, ¿no? A nivel nacional no tenemos información de esto, pero básicamente se ve lo mismo a nivel de campo. Precisaríamos 2 años sin colza. Y por supuesto que 1 año sin colza es peor que 2 años sin colza y 2 años sin colza es peor que 3 años sin colza y a medida que no. Esto es lo mismo para trigo y cebada. Pero es importante saber de que decimos, pero yo no hice monocultivo, pero tengo colza en el cultivo. Bueno, pero ¿cuándo fue la última colza? Fue en el 24. Bueno, estamos acá. O sea, el inóculo está todavía en la chacra. No es tan grave como el monocultivo, se puede manejar, pero el inóculo está en la chacra. Condiciones ambientales son condiciones que tenemos normalmente para el invierno. De 4 grados ya empiezan a haber infecciones, o sea que en el invierno la frena pero no la detiene del todo, o sea no es que no se va a enfermar porque esté frío, se va a seguir enfermando, va a caminar más lento la enfermedad pero se va a seguir enfermando. Muy asociada al agua, y acá tenemos un rastrojo de colza con los peritecios, y ahí les quería mostrar, a ver si anda. Ahí anda. Esos son los peritecios que están en el rastrojo, que precisan agua para poder liberar las esporas. Entonces siempre estamos precisando lluvia para poder tener diseminación de inóculo, liberación de inóculo. Esas esporas son las que se diseminan por viento a 500 metros. Entonces realmente el rastrojo que está en lo del vecino me puede llegar a mí y tengo que tener eso presente. Este punto es bien importante, cómo se desarrolla la enfermedad, porque me parece que se le ha dado mucho énfasis a lo que dice la literatura internacional, que no está mal, que está bien, y lo que dice la literatura es que el hongo ingresa en la hoja, baja por el pecíolo
y empieza a causar el pie negro, el desarrollo en la base del tallo. Por supuesto, a medida con este criterio uno diría, bueno, entonces en realidad cuando la colza llega a 8 hojas, me despreocupo porque ya si lo de abajo está sano, ya está pronto. Eso no es tan así. Nosotros lo que hicimos en ensayos de laboratorio, también teníamos cotiledones enfermos y es cierto que baja. Acá ven cómo viene, esta es la mancha por foma, esto en condiciones controladas, acá está la maceta, acá está bajando la foma. Va a bajar y va a anillar acá y va a terminar causando pie negro. Pero también lo que tuvimos fue esto que aparece acá. Acá están los cotiledones de la plántula esta, en maceta, hecho en condiciones controladas, que le pusimos rastrojo. Y esto es lo que pasa en monocultivo. No se enferman los cotiledones solamente. O sea, los cotiledones pueden estar enfermos, pero en este caso están sanos, se ven bien verdes, pero miren cómo está anillado. ¿Por qué? Porque la cantidad de inóculo que había acá abajo fue suficiente para que infecte directamente en la base de la raíz, que también puede infectar directamente. Entonces, no se queden con que solo si no la veo en la hoja, si yo protejo la hoja está pronto. En realidad puede haber infección directa. ¿Y por qué esto es importante? Porque si no, uno no entiende por qué protegemos tanto la hoja. ¿Por qué protegemos tanto la hoja? Porque si el inóculo me viene de afuera, se me multiplica en la hoja, me viene del vecino, se multiplica en la hoja y empieza a caer al suelo con cada lluvia, esa espora puede llegar al cuello y causar esto, por más que los cotiledones ya ni estén. Entonces no son solo los cotiledones lo importante. Y ojo con eso porque toda la literatura de Canadá, de Australia, habla de la infección a través de los cotiledones y las hojas basales. Eso es importante, pero no es la única vía de ingreso del patógeno. Acá tenemos, esta es la misma chacra que les mostré hoy, mucha colza caída y bueno, y una severidad en la hoja tremenda. Toda esta hoja que está enferma está llena de picnidios que tienen conillos que cada vez que llueve caen al suelo y eso puede llegar a la base de la planta y causar infección a lo largo de todo el ciclo, por más que la colza ya mida 1 metro. Sobre esa base hay que evitar el monocultivo, en lo posible 2 años sin colza. Uso de semilla libre de inóculo, porque si yo estoy esperando la rotación y después lo llevo en la semilla, estoy complicado. Enmalezamiento con crucífera, esto está con signo de pregunta porque no sabemos el impacto que tiene, pero puede ser la explicación en algunos casos de que tengamos epidemias y que sean chacras complicadas de crucífera. Alerta a rastrojos infectados en un radio de 500 metros. Yo si miro y no tengo rastrojos en 500 metros a la redonda, y bueno, el inóculo es muy poco probable que venga. Capaz que viene, pero es muy probable que lo que esté manejando es el inóculo interno de la misma chacra. Y evitar el aumento de inóculo local, que eso acá es donde actúan los fungicidas. Nosotros no aplicamos fungicidas para proteger el pie negro. Aplicamos fungicidas para proteger la hoja, para que no se incremente el inóculo que me termine causando pie negro. Pero en la base del tallo es muy poco probable que llegue un solo impacto del fungicida que aplicamos. Y además se traslocan acrópitamente, por lo tanto se traslocan los fungicidas hacia arriba y no van a llegar nunca para abajo. Por esta razón monitoreamos infecciones foliares. ¿Cuál es el nivel crítico para foma? Para mí, y esto es totalmente personal, pero como lo manejamos nosotros y como hemos manejado los ensayos y nos ha dado un buen resultado y manejamos los cultivos comerciales con buen resultado, es no aplicar preventivo. El año pasado hubieron muchos cultivos de colza que no llevaron fungicida. Y eso, si hubieran sido aplicaciones preventivas, si hubieran llevado un fungicida. ¿Por qué no aplicar preventivo? Porque tenemos niveles niveles críticos, tenemos niveles de infección indicadores de que se prende la luz amarilla de que tendríamos que empezar a considerar el control. 20% de hojas con mancha, que es la incidencia en base a hojas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo lo mido? Agarro una parte del surco, que no importa la distancia, cuento cuántas plantas tengo ahí, cuento cuántas hojas tengo enfermas ahí y cuento las hojas promedio por planta. Entonces digo, bueno, tengo 8 plantas, 4 hojas por planta. ¿Y cuántas hojas enfermas tengo? Bueno, acá tengo la cuenta, esperen que estoy adivinando. Tengo 5 hojas con mancha.
Tengo 8 plantas, con 6 hojas cada una, tengo 48 hojas en esas 8 plantas que yo encerré entre las piernas, ¿no? Tengo 48 hojas. Si 5 de esas están enfermas, estoy con una incidencia del 10%. ¿Qué quiere decir? Tengo la enfermedad, pero todavía está con niveles bajos. ¿Qué quiere decir? ¿No aplico nada? Y no, ¿cómo está el clima? ¿Cómo es el material? Capaz que sí tengo que aplicar, pero tengo la enfermedad. Esto no es preventivo. Hago esta medición y me da 0. ¿Para qué voy a aplicar? No, porque me dijeron que si infectan los cotiledones se me muere. No tenés infección en cotiledones porque te está dando 0. Entonces, ojo con cómo manejamos esto. Y de nuevo, siempre, esto es la luz amarilla y tenemos que analizar la epidemiología. Carlos, ¿y hasta qué momento seguimos haciendo esa evaluación? Nosotros lo usamos hasta C1 para manejar FOMA. Hasta que empieza a elongar. En realidad han habido aplicaciones más tardías que ahí lo que hace es bajar la presión de inóculo, pero ya pensando en sanidades ilicuas y alguna otra enfermedad que te aparezca. Lo que pasa es que si no te aparece ahí, que es la gravedad para FOMA, después vos lo que tenés ya empezás a mirar esclerotinia, que lo vamos a ver ahora. ¿Por qué las infecciones son tan importantes? Por la colonización y degradación de tejido que hace este patógeno. Depende del tiempo que tenga. O sea, si yo tengo una infección cuando la planta está en B2, me queda una banda para llegar a la cosecha. Si tengo una infección cuando la planta está en, no sé, en G3, y bueno, me quedan 30 días, menos de 20 días para cosecha. Entonces, ¿qué es lo que importa? El tiempo. Cuanto más tiempo para degradar tiene, más tiempo para caerse la planta tiene, y el tamaño del tejido a degradar. No es lo mismo degradar una plantita de este diámetro, como está acá, que esta está infectada, este es el mismo ensayo que les mostraba hoy, que degradar un tallo como esto. Los dos tienen FOMA, los dos tienen pie negro, pero es mucho más fácil degradar esto. Entonces, las infecciones tempranas son importantes por esto, pero hay infecciones tardías. ¿Qué importancia tienen las infecciones tardías? Y que causan un daño silencioso. Nosotros estamos muy atentos a que no se nos caigan plantas, pero la planta no tiene por qué caerse, porque depende del momento en que se infecte. Cuando se infecta temprano, puede caerse porque tiene mucho tiempo el hongo para degradar y causar la caída de la planta. Pero si causa infecciones tardías, no la termina degradando del todo. Y acá esto es una escala que en realidad es para evaluar resistencia o evaluar distintas cosas. Pero yo lo que quiero mostrarles es que puede haber distintos grados de afectación, que esto se puede caer o secar toda la planta, y esto la planta no se seca, pero tiene la tubería tapada. Tiene un 25% de la tubería tapada. O sea, un 25% de los haces vasculares no están funcionales. Si esto coincide con una colza de alto potencial, y va a estar sentida, porque cuando tendría que tener el 100% del flujo de agua y de nutrientes, no lo está teniendo. Entonces tenemos pérdida de rendimiento silenciosas que están dadas por infecciones tardías, que no solo es buscar plantas muertas. ¿A qué se debe que tenga eso? Bueno, a la resistencia del material. Hay materiales que se infectan, que lo vemos negrito, pero en igualdad de condiciones se ennegrece mucho menos que esto. ¿Por qué? Porque acá avanza mucho más rápido el hongo, y acá avanza mucho más rápido el hongo, y acá la planta se está defendiendo y lo va frenando. Pero también del momento de infección. Esto puede ser una infección temprana, esto puede ser una infección muy cerca de la cosecha. Este es un ensayo que yo le tapé los tratamientos porque no era un ensayo de Syngenta, pero esto es con aplicación foliar. Nosotros lo que hacemos es en la base del tallo cortamos. Ahí Nicolás trajo una... Quería hacer un práctico, Nicolás, pero no... Esta es una colza de verano que siembra Nicolás. Lo que hacemos en el ensayo es cortar bien en la base, en el cuello de la planta, a nivel de la tierra. Y ahí lo que hacemos es miramos la sanidad que tienen los haces vasculares. En general, ahí debería estar todo claro, todo como está acá. Acá tenemos infección, acá infección, esto está horrible, y estos son todos tratamientos distintos. Entonces hay efecto del tratamiento sobre la sanidad en el cuello de la planta. Y por eso es que manejamos los fungicidas foliares, porque
Lo que trato de explicar es que cuando uno se pone a analizar, dice, pero ¿para qué manejamos hojas si lo que nos causa problema es el pie negro? Bueno, manejamos hoja para bajar la presión de inóculo. ¿Eso importa solo en los primeros estadios? No, porque después podemos tener esto. Estas son infecciones tardías. Acá no cosechamos ninguna planta caída. Estas son todas plantas que estaban en pie y que dieron rendimiento, pero había varias que estaban afectadas. Entonces, empecemos a mirar distinto FOMA porque me parece que tiene un poco más de importancia que la que miramos, que es si se nos caen las plantas o no. Acá está el efecto de las mezclas sobre el control de mancha en FOMA, que es lo que manejamos, y indirectamente en sanidad en el pie, donde vemos, por suerte, nos da la misma tendencia que nos da con el resto de las enfermedades. ¿Está? Es el primer escalón, un triazol con estrobilurina, le agregamos el protio y mejora en algo el tratamiento, y le agregamos la carboxamida y es el mejor tratamiento. Esto, por supuesto, que adentro de esto hay distintos fungicidas, esto es bien grosero, y después Nicolás les va a presentar datos de Syngenta sobre esto. Para ir terminando, esclerotinia, podredumbre húmeda de tallo, también causa, ¿cómo empieza este problema? La espora viene por aire, puede causar podredumbre de raíz, pero generalmente en soja, en colza lo que se ve es podredumbre de tallo. La espora viene por aire, puede aterrizar en la axila de la hoja y ahí quedar y causar el cancro, o puede aterrizar en pétalos, infectar el pétalo y después colonizar la hoja y después bajar por el pecíolo al tallo, por el pedúnculo de la hoja. Una vez que está en el tallo empieza a descomponer el tejido, y adentro, cuando uno abre ese tallo, y a veces afuera también, dependiendo de las condiciones, vamos a ver este tejido algodonoso con pelotitas negras, que cuando abrimos el tallo están las pelotitas negras acá adentro, que son los esclerotos. Los esclerotos son las estructuras de resistencia. ¿Qué es eso? Son hifas que están deshidratadas y protegidas por hifas. En la superficie tiene hifas melanizadas, que es lo que es con acumulación de melanina para protegerlo del sol, protegerlo de la humedad y protegerlo de los microorganismos y de los animales, de todo, que puede perdurar en el suelo hasta por 8 años. Entonces uno dice, tengo esclerotinia, no puedo hacer más agricultura. No. Si estamos en siembra directa, perduran en la superficie del suelo por 3 años. Lo que se hacía antes con laboreo era, cuando tenía esclerotinia, lo enterraba al escleroto. Y eso está bárbaro, porque yo entierro el escleroto, y entonces al enterrar el escleroto no lo tengo más ahí en superficie, no me esporula más y se terminó. El año que viene pasaba de nuevo con la disquera y lo que estaba enterrado lo sacaba para afuera. Y ahí estaba el escleroto. Entonces volvía. Y a medida que seguíamos laboreando, teníamos escleroto arriba, abajo y más abajo. Y eso es lo que hacía que perdurara. Enterrado puede durar hasta 8 años, porque no está con las variaciones de humedad que está en la superficie, no está con la exposición al sol que está en la superficie. Entonces, recuerden que si tienen esclerotinia es preferible sacrificar 3 años de rotación que laborear, porque ahí una vez que laboreamos se nos entrevera todo y terminamos pudiendo tener problemas hasta por 8 años. Características de esclerotinia, bueno, el hongo se llama Sclerotinia sclerotiorum, sobrevive como escleroto, se disemina por semilla y viento. Por semilla más que nada como acompañante, porque tienen una estructura que se puede llegar a mezclar con semilla, porque son de distintos tamaños. Nosotros normalmente lo que más vemos son los esclerotos grandes, pero hay esclerotos chicos que se pueden confundir con semilla. Y ahí tengo, esto es la nube de esporas que producen los apotecios. Los apotecios son, no sé por qué de rato no me aparece en la foto. Este es un escleroto y estas son las estructuras que produce el escleroto, donde se producen las esporas. Estas esporas son liberadas cuando hay condiciones específicas y esta liberación de esporas se disemina por viento. ¿Tá? Ahí yo les voy a mostrar un videito, pero no, esto no es esclerotinia, digo por las dudas, pero funciona idéntico. Entonces me parecía bien gráfico mostrar esto, donde lo que miran es, si miran ahí, ¿vieron el humo que sale? Esas son todas esporas que libera. Esto ocurre normalmente cuando hay, después en un ojo de agua hay escleroto. El escleroto se humedece y después cuando empieza a secarse por cambio de humedad ambiente, libera las esporas y ahí termina diseminándolas el viento. Y es lo mismo que para FOMA. Lo que haga el vecino a 500 metros me va a afectar mi chacra.
Entonces, si yo sé que el vecino tuvo problemas de esclerotinia allá en el bajo, en la soja, y ahora estoy plantando vecino la colza mía, y bueno, tengo el inóculo al lado. Ojo con eso porque no es el inóculo local solamente. Carlos, ¿esos apotecios se pueden ver fácilmente o son muy difíciles? Acá está la talla. No, bueno, tenés que buscarlo. O sea, no vas mirando apotecios en el campo, pero si los buscás y después de condiciones favorables, los podés ver que son estos. Acá está el tallo de la colza y acá están los apotecios. O sea, realmente se ve fácil. Lo que pasa es que tenés que estar buscándolo. Y tenés que tener, bueno, o sea, acá porque hay un montón, ¿no? Esto así tal cual lo vi en un, no me acuerdo, por allá por el, bueno, no importa, hace mucho tiempo. Pero realmente esto se ve fácil y se ven los ojos de agua básicamente, porque antes de producir los apotecios necesita estar anegado. Entonces los ojos de agua es donde más inóculo de esclerotinia hay. El tema es que como se disemina 500 metros, por más que el ojo de agua esté en la punta de una chacra, me genera inóculo para toda la chacra. Carlos, ¿y la esclerotinia esta de la colza es la misma que la del girasol o es diferente? Es la misma que la de girasol, la misma que la de la lechuga. En girasol, en facultad, saqué esclerotinia de girasol, inoculé en lechuga y causó podredumbre de basal de lechuga, que es la enfermedad que causa. Y sacamos de girasol, inoculamos en soja y causaba podredumbre en soja. O sea que es bien polífago y afecta, también afecta, dijimos que afectaba a las pasturas. Sí, afecta las pasturas, afecta todo en realidad. Menos gramínea, pero como cultivo afecta básicamente cualquier hoja ancha, es potencialmente afectado. Lo que pasa es que dentro de lo que puede llegar a afectar hay unos que son más susceptibles que otros. El girasol es bastante más susceptible que lo que es la soja. Y además el girasol produce el capítulo que acumula agua ahí en el capítulo. Esa es la enfermedad más común en girasol, la podredumbre de capítulo causada por esclerotinia, porque acumula agua arriba de la alcachofa y ahí es donde germina la espora. Bueno, estas son condiciones que quedan por ahí. El manejo, rotación de cultivos con gramínea, al menos 3 años, si estamos en sistema de siembra directa. No laborear, si laboreamos se nos entrevera un poco los tantos. Evitar siembra cercana de chacras que tuvieron epidemia. Es una enfermedad que perdura en el tiempo, entonces si yo tuve, pongamos, estamos sembrando colza ahora, tuve problemas de esclerotinia la colza el año pasado, después sembré una soja y no tuve problema, y digo, no, entonces al final no tenía inóculo, no. Capaz que no hubieron condiciones, pero el inóculo sigue estando ahí. Y capaz que la colza, no voy a hacer colza y colza, pero capaz que el cultivo que siembra ahora sigue estando expuesto a esa enfermedad. Semilla libre de inóculo como acompañante, esto no es mayormente problema en las condiciones nuestras. Manejo cultural, ustedes en la literatura van a encontrar que dice distancia entre filas, fertilización, o sea, hablan de distintas medidas de manejo cultural para disminuir el efecto de la esclerotinia. La realidad es que nosotros sembramos colza para producir colza, entonces vamos a sembrar la distancia entre filas para el mejor potencial, la fertilización para el mejor potencial y la población para el mejor potencial. Pero sepamos que si tenemos una colza sembrada 19, tiene unos plantones así y está bien suculenta, con un montón de humedad en el medio, bueno, esos cultivos son mucho más favorables para esclerotinia que si estamos con una colza enana sembrada a 38. Esas cosas tenemos que tenerlas en cuenta, pero no son medidas de manejo directo. Y bueno, y la aplicación de fungicidas foliares, esclerotinia, necesita los pétalos, se ve favorecida por la presencia de pétalos para germinar e infectar. Entonces, por eso yo le mostraba la foto de hoy del pétalo caído arriba de la hoja. ¿Cuándo es el periodo de mayor susceptibilidad? Cuando empiezan a caer los pétalos sobre las hojas. ¿Cuándo pasa eso? Y más o menos cuando ya ocurrió el 30% de floración, 20, 30%, que es cuando empezamos a ver que las primeras flores, las más viejas, ya empiezan a tirar los pétalos. Entonces, este es el periodo de mayor susceptibilidad en la cual podemos hacer una aplicación y es cómo se manejan la esclerotinia en países como Canadá y Australia. Bueno, principales mensajes: enfatizar en el manejo de fungicidas, monitoreo continuo, evitar llegar tarde, asegurar la llegada del producto al blanco en la dosis deseada, cuidar el buen uso de productos fungicidas. Creo que tenemos productos muy potentes
cuidémoslo, tenemos todo para manejarlo bien, comprender la epidemiología para estimar el riesgo, predecir y ajustar las decisiones, y ajustarlas en cuanto a la decisión misma, a la herramienta y al tiempo de aplicación de esa herramienta. No hay producto mágico, si se sigue dependiendo, que sí se sigue dependiendo de las definiciones técnicas, ¿tá? O sea, no es que productos buenos me sacan peso o no me sacan ningún peso. Tengo que sacarle el mayor provecho a ese producto bueno, pero no olvidar de que las definiciones técnicas protegen al producto y el producto nos protege a nosotros. Hay productos excelentes que deben ser cuidados por soporte al sistema. ¿Tá? Creo que se me fui al diablo, pero está. Carlos, la pregunta, capaz que no te presté atención porque estoy tratando de combinar la computadora. El año pasado hubo una alerta de esclerotinia, ¿no? O al menos yo lo vi en las redes sociales, o no sé, me llegó una alerta. ¿Esa alerta fue tuyo? ¿O quién lo emitió, esa alerta de esclerotinia? No. ¿No fue tuyo? No, nosotros, a ver, alerta no. Nosotros publicamos cuando empezamos a ver esclerotinia, pero no es una... No, pero yo vi en las redes, apareció... Sí. No, nosotros lo que hicimos fue publicar, cuando nosotros empezamos a ver problemas que creemos que interesan a los técnicos para empezar a mirar cosas que normalmente no se ve, publicamos que empezó a observarse tal enfermedad, que de ahí a una alerta a salir a aplicar fungicida porque apareció, no. Bueno, pero por lo menos tú viste que había esclerotinia positiva, las condiciones ambientales eran para ella, y creo que hubo, no sé si fuiste tú, también creo que Erro y alguna otra empresa más. Yo me acuerdo que cuando fui a un campo de Juan, ¿dónde anda? Le digo, Juan, ¿puedo hacer un ensayo acá? Y me dice, yo ya apliqué. Y ahí Juan me dice, hay una situación de esclerotinia, y ahí recién pude observar toda esa situación que a mí me agarró por sorpresa. No sé cuántos supimos de esa situación el año pasado, pero bueno, hubo gente más atenta y otros menos atentos. La idea de las bases estas es que para cuando surja el comentario empezó a aparecer esclerotinia, tener estos elementos para poder ver si primero si tengo, segundo qué tengo que mirar y cuantificar el riesgo. Pero está lejos de querer ser una alerta. O capaz que alerta y una alarma, pero está. Pero no es para salir a aplicar fungicida. Si no tenemos que ir a porcentaje. Muy bien. Ahora para que, según cómo me vaya ahora, lo vemos después el porcentaje. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Nicolás, trabajo en Syngenta Massieu desde hace unos cuantos años. Y bueno, la parte que yo tengo que hacer ahora es, bueno, juntar lo que Carlos nos estuvo enseñando y contarles un poco qué productos pueden cumplir justamente para solucionar los problemas que Carlos estuvo hablando. José me pidió que fuera un poquito más rápido, así que bueno, FOMA, ya hablamos una cantidad, ya vemos, esta es una fotito que pude lograr, miren lo que es el cancro, el pie negro, incluso llega a cortarlo totalmente, como dice Carlos, esto se forma como un callo, ¿sí? Es como si hubiera sido un alambre que uno va cerrando, y las plantas terminan así y llega un momento, por ejemplo, tienen un poco de viento y se caen todas juntas. Imagínense una planta pesada con muchas flores, o imagínense con silicuas, el desastre, ahora después les voy a mostrar unas fotos, puede llegar a ser realmente grave. Los productos que hoy nosotros estamos ofreciendo justamente para esta enfermedad, que ya Carlos nos estuvo hablando, FOMA o pie negro, es el producto principal que estamos, es Amistar Top. Amistar Top es un triazol más una estrobilurina, y estamos en este momento en proceso de registro un producto como Miravis Duo, no lo tenemos registrado todavía, pero está en proceso de registro, también especialista justamente para el control de FOMA. Me parece interesante que lo vayan viendo. Hoy Carlos habló de carboxamidas. Bueno, nuestra carboxamida que vamos a lanzar para esta enfermedad va a ser justamente Miravis Duo. Siguiente, esclerotinia. ¿Qué producto tenemos nosotros? Tenemos registrado Amistar Extra. Esto no lo registré yo, o sea que ya viene de hace mucho tiempo atrás. La dosis que tenemos de registro de Amistar Extra para esclerotinia es de 750 a 1 litro. Como decía Carlos, esto va de 10 a 30% de floración para tener los mejores controles.
Los otros productos en teoría deberían funcionar, obviamente que tenemos que hacer ensayos, pruebas. Hoy justo estábamos hablando con Carlos, son ensayos que capaz que no son tan fáciles para estar seguros de tener enfermedad y tener la presión necesaria como para ver. Y ahí una fotito de vuelta como mostraba Carlos con los esclerotos y la foma y la esclerotinia en los tallos. Otra enfermedad, Carlos no habló, alternaria. La alternaria es esta típica manchita, algunas la hemos visto, con círculos bien concéntricos. El problema en hoja no tiene problema. También estaba hablando con Carlos. Esa foto de abajo de las silicuas es de Carlos. El problema de esta mancha es que puede afectar las silicuas y al afectar las silicuas puede también tener un efecto sobre el rendimiento. Hoy yo le preguntaba a Carlos si las aplicaciones que hacemos en vegetativo pueden llegar a ayudarnos, y bueno, creo que Carlos dijo que sí, que nos podrían llegar a ayudar, bajando la fuente de inóculo, así que esas aplicaciones también pueden estar ayudándonos para que después tengamos plantas y silicuas más limpias. Y por último, es una enfermedad, el mildew, creo que capaz que es la que vemos todos los años, obviamente que no produce grandes daños, pero lo vemos en forma continua, cuando damos vuelta a la hoja se ven en esos puntitos, ¿sí? Y no se olviden que el mildew es un omicete, así que no todos los fungicidas funcionan, y ahí el producto que nosotros recomendamos para eso es Amistar Top, justamente por el azoxystrobin. Redondeando un poquito, ¿qué productos estamos recomendando? Bueno, Amistar Extra, un viejo conocido, muy usado. Amistar Extra lo posicionábamos para esclerotinia, ¿sí? Esclerotinia. Después, Amistar Top. Amistar Top es un primo del Amistar Extra, pero la diferencia es el triazol. En lugar de tener ciproconazole, tiene difenoconazol. Y el difenoconazol es un triazol especialista en manchas. Por eso es un producto tan redondito como para un cultivo de colza, que casi todas las enfermedades que estuvimos viendo son manchas. Y por último, como les contaba hoy, que está en proceso de registro, es Miravis Duo. Miravis Duo tiene una carboxamida, que es adepidin, y difenoconazole, que es el triazol. De vuelta, ambos principios activos, muy manchicidas, así que tenemos dos principios activos muy dirigidos a lo que son las manchas. Vuelvo de vuelta, ya vamos a terminar recontra cansados, pero me parece que está bueno insistir. Foma en hoja, esta de vuelta es una fotito de Carlos, foma en el tallo, y por último el famoso y temido pie negro, ¿sí? Pie negro. Yo vengo haciendo ensayos, acá les pongo, desde el 2020, allá termino con el 2025. Esos son todos los ensayos con los productos que probamos. Esto es severidad, es en el estrato inferior. Y dentro de todos esos años me voy a quedar con el año 2022. Fue un año que tuvimos bastante foma, bastantes manchas. Ahí lo pongo. Fíjense, ahí tengo todos los productos, todas las evaluaciones. Normalmente hacemos evaluaciones a los 30, 45 días. Meto todos los puntitos, hago un promedio. Sacamos y ahí observamos lo que tenemos en ese gráfico, fíjense, de todos los productos. Si bien fue un año con bastante enfermedad, lo que venimos viendo en forma bastante recurrente todos los años es un testigo enfermo y después fíjense que en términos generales, todos los productos están bastante parejos. ¿Hay diferencias? Sí, por supuesto. Acá estoy hablando de Miravis Duo, está un poquito mejor. Pero estamos hablando de 2, 3 puntos. Pero en términos generales, lo que venimos viendo, las enfermedades en hoja, todavía no hemos evaluado, como dice Carlos, en tallo, pero lo que venimos viendo, la severidad en la hoja en foma, venimos observando que quedan bastante parejos los controles, no hay grandes diferencias. Repito, algunas diferencias hay, pero no son, que digamos, diferencias muy grandes. Vuelvo de vuelta para acá para que se hagan una idea. Esto es Amistar Top, 400-500, sigo con la rayita. Acá tengo un Krypton a 700, acá tengo un único a 600. Fíjense que está parejo, ¿sí? en todas esas evaluaciones y se nos viene repitiendo en todos los años. Ahora sí les muestro, esto es un ensayo del año pasado, es un ensayo que hizo Carlos. Fíjense de vuelta, acá probamos Amistar Top versus Miravis Duo.
Esta es la curva del testigo, y acá tenemos la curva, ¿sí?, de la severidad de Amistartop y Miravis Duo. De vuelta se repite. Hay diferencias, sí hay diferencias, pero en estas situaciones, en estas condiciones, venimos viendo que los productos, ambos productos funcionaron muy bien. ¿Qué quiero concluir con esto, gente? Capaz que antes de eso miramos los resultados de año, todos estos años. Fíjense, acá tengo el testigo, y después me voy acá al rendimiento, Amistartop, Miravis Duo. Hay diferencias, hay pequeñas diferencias. Entre el testigo y los tratados estamos hablando de 200 kilos. En colza 200 kilos es interesante, ¿sí? Pero en esas situaciones que yo estoy viendo en mis ensayos, estamos viendo que entre un Amistartop, un Miravis Duo, ambos productos funcionan muy bien, cumplen los requisitos, perfectamente están cumpliendo con lo que necesitamos. Ahora sí, ahora me paso a una situación distinta, ¿sí? Esto es el famoso pie negro. Fíjense, esto fue un ensayo hecho en línea por Silvina. Esto es el testigo y esto es lo que nos contaba Carlos. Se vuelcan, realmente se caen. ¿Cómo logramos esto? Bueno, esto es un material susceptible y por eso pasó eso. Ahí la fotito de vuelta, miren lo que es el pie negro, se forma ese cancro, realmente se necrosa, incluso se puede llegar a necrosar totalmente, ¿sí? Y ahí se vuelcan, y a esto todavía le falta. Imagínense que algunas plantas de esas del testigo se van a seguir cayendo. A eso le hicimos una evaluación. Estos son porcentajes de plantas sanas. Cuanto más arriba, más sanas las plantitas, ¿sí? Miren el testigo, que es el rojo. El rojo tiene un 10, un 15% de plantas sanas. Ahora sí me voy de vuelta a mis productos y fíjense, Miravis Duo en un entorno de un 80% de control, Amistartop en un entorno de 45, 50, 40% de control. En estas situaciones sí se marcaron diferencias, en estas situaciones sí. Obviamente que no son situaciones comunes, yo he visto de esas así que realmente con esa cantidad de pie negro habré visto 2, 3 situaciones, pero a lo que voy es que debemos estar atentos, justamente lo que decía Carlos, se va a empezar a plantar colza sobre colza y en la medida que tengamos más presión de FOMA, yo me imagino que nos tendremos que ir a pasar a productos con más poder. Por ahora lo que hemos visto, un producto como Amistartop funciona muy bien, pero estemos atentos. Miren los competidores, un Santo, muy bien, un Priaxor, muy bien, carboxamidas, productos con carboxamidas, muy bien. Me paso para un único, muy parecido a un Amistartop, vuelven a bajar los controles. Esto obviamente lo vimos en este ensayo, no es común verlo y repito, lo vimos porque usamos un material muy susceptible. Para ir terminando, FOMA, Alternaria y Mildew tenemos Amistartop, ¿sí? Ese es el producto que nosotros estamos recomendando, con todas las aclaraciones que hoy Carlos nos decía, momento de aplicación, cantidad de enfermedad, con todos esos requerimientos. Y en un futuro vamos a estar lanzando Miravis Duo como un producto superior. Recordar que el caso de Mildew, Miravis Duo no lo va a controlar. Y para el caso de esclerotinia, nosotros vamos a estar recomendando un producto como Amistar Extra, que ya tenemos el registro, con las consideraciones que Carlos hoy nos hizo. ¿Sí? Bueno, ¿cómo vamos de tiempo, José? Se me fue José. Bueno, no importa. Vamos bien. Bueno, ahora les voy a mostrar, estos son unos ensayos que hicimos el año pasado. Estos son ensayos en fungicida trigo, en lo último hecho por nosotros. Armo un protocolito más chiquito, pongo testigo, Miravis Triple Pack, el Atus Ace. Miravis Triple Pack es nuestro, como dijo Carlos, nuestro producto estrella. Son 2 carboxamidas más un triazol. Después el otro producto que tenemos se llama el Atus Ace, es una carboxamida más un triazol. Y nos comparamos contra 2 productos Santo, un muy buen producto, lo puse a 1 litro, esto es trigo, a 1 litro. Y después me fui contra un Krypton, no es Krypton X Pro, es Krypton,
a una dosis de 600. Todas estas aplicaciones fueron hechas en Z39. ¿Por qué lo aplicamos en este momento? Porque es un momento muy lindo para poder monitorear y evaluar bien la enfermedad, cómo cumple todo el ciclo y la cantidad de días que tenemos. Mancha amarilla fue la enfermedad que yo tuve el año pasado con más presencia, mancha amarilla. No sé a ustedes, pero en mi caso, en mi zona, tuve bastantes casos de mancha amarilla. Y acá arranco con los grafiquitos de los productos. De vuelta, en este gráfico meto todas las evaluaciones para tener un promedio durante todo el proceso. Normalmente yo hago 15, 30, 45 y acá al costadito lo desarmo justamente para que vean la evolución de la enfermedad. Están todos bastante parejos, pero si prestamos un poquito más de atención, el que llama la atención, el que está un poco mejor, unos puntos menos mejor, es Miravis Triple Pack. Fíjense de vuelta en la evolución y eso coincide justamente con lo que mostró hoy Carlos también en sus ensayos. Tuvimos algunos casos de roya estriada, la verdad que anduvieron bastante bien. El que se marcó un poquito más flojo es el Krypton. A veces el Proteo, en algunas situaciones lo que es roya le cuesta un poquito más. También tuvimos roya de hoja. En esta situación, fíjense que todos los productos me funcionaron bastante bien. Y por último, tuvimos también un caso de roya de tallo, que hoy alguien hablaba. Y en ese caso, fíjense, estuvieron todos los productos, esto se evaluación a los 45 días, estuvieron todos los productos bien, pero vamos a ser sinceros, el santo anduvo un poquitito mejor en lo que es roya de tallo. Cuando nos vamos a rendimiento, esto es lo que quiero que vean, que me parece, con estos datos, fíjense realmente las diferencias de kilos que tenemos. Estamos hablando de 1.000, 1.200 kilos, ¿sí? Y el triple pack, con respecto al Atus Ace, al Santo y al Krypton, se marcó 200 kilos de diferencia. Vuelvo a decir lo mismo que dijo Carlos, cuando le hago peso de 1.000, fíjense el peso de 1.000, repite exactamente lo mismo que en rendimiento. El dibujo, el gráfico es exactamente. Porque el peso de 1.000 trae como consecuencia el aumento de los kilos. Esto es por el área verde, como lo mostraba Carlos. Para que vean unas fotitos, ahí tenemos el testigo. Como les conté, mancha amarilla es la enfermedad que más tiene. Fíjense cuando me paso al Miravis Triple Pack. ¿Sí? Realmente hay una diferencia muy importante. Eso es lo que Carlos mostraba con las hojas verdes. Esas 1.5 hojas más verdes que tiene el Miravis Triple Pack. Nos vamos a otro producto, el Elatus Ace. No está tan lindo como el Triple Pack, pero realmente está muy bien. Si lo comparamos con el testigo, me paso al Santo a 1 litro. Sí, está muy parejo, muy parecido. Y después, por último, les presento al Krypton. ¿Sí? Para ir terminando lo de trigo, bueno, vuelvo al Triple Pack. Para ir terminando lo del trigo, los dos productos que nosotros estamos posicionando para el cultivo de trigo es Miravis Triple Pack, ¿sí? con dos carboxamidas y un triazol, y el Atus Ace con una carboxamida y un triazol. Bueno, fungicidas cebadas. También les quiero mostrar los ensayos del año pasado. El protocolo es un poquito más chico. Cambiamos el Triple Pack, lo dejamos a la misma dosis, 200 más 500, porque esto viene en un pack. El Santo lo subo a 1 litro 200. Normalmente todos estamos usando 1 litro 200 en cebada. Y cuando me voy a el Krypton, acá uso Krypton X Pro y me voy a la dosis completa de 700. Mancha en red, creo que es la enfermedad que todos los años tenemos en forma continua. Los datos, fíjense, esto de vuelta de la misma forma, la severidad, todas las evaluaciones y después lo desarmo en función de los días. Fíjense de vuelta qué lindo, qué bien que está el Miravis Triple Pack. Se repite un poco lo que venía mostrándonos Carlos. De vuelta el Triple Pack, muy bueno lo que es control de mancha en red. Ramularia. El año pasado tuvimos ramularia,
parecía que iba a ser un año más tranquilo, pero al final terminamos teniendo ramularia. Ramularia es la enfermedad en la cual yo creo que Miravis Triple Pack se distingue más. Es por excelencia la enfermedad en la cual brilla el Triple Pack. Fíjense las diferencias que marcan con los otros. Acá hago esa diferencia, fíjense de vuelta el gráfico con el tiempo. Realmente tenemos un producto que hace la diferencia en esta enfermedad. Como decía Carlos, muy, muy importante para el Triple Pack en ramularia es aplicarlo temprano, ¿sí? Si lo aplicamos tarde, el producto no va a funcionar bien. Ramularia, muy importante, Triple Pack, aplicarlo temprano. Y ya para ir terminando, fíjense una fotito de los 30 días, Testigo, Miravis, Krypton X Pro. Capaz que no se ve mucho, pero lo que tienen que ver son estas hojitas de acá arriba, ¿sí? Ven las manchas, casi todo es ramularia, y acá realmente tenemos todo bien limpito a los 30 días. Después me paso a los 45 días y los que han usado Triple Pack saben que las hojas muchas veces, en lugar de mancharse, van quedando blancas, van quedando como albinas. Se van entregando y van quedando limpitas, pero van quedando de color blanco. ¿Por qué? Porque quedaron totalmente limpias hasta el final del ciclo. Nos vamos a los datos de rendimiento y de vuelta nos pasa lo mismo, ¿sí? Triple Pack realmente tiene una diferencia. Estamos hablando de casi 1000 kilos con el Testigo y de 500 kilos con los competidores. Y ya para ir finalizando, el producto que nosotros estamos recomendando justamente para cebada, justamente es Miravis Triple Pack.